Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Y acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras, ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, solamente para ponernos en contexto y ver el itinerario que nos va a marcar el Señor a través de su palabra durante esta cincuentena pascual. Estos primeros 3 domingos de la Pascua hemos escuchado relatos de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El primer domingo, el primer día después del sábado, el día de la resurrección, y el segundo domingo. Pero ahora que llegamos a este tercer domingo y que escuchamos pues lo que ocurrió aquel primer domingo de la resurrección, ¿verdad? Cuando caía la tarde, y entonces tenemos el hermosísimo pasaje de los discípulos de Emaús. Es el Evangelio de San Lucas, es un pasaje lucano propio de San Lucas. Es el capítulo 14 del Evangelio de San Lucas, los versículos del 13 al 35. Entonces, es
el 24, capítulo 24, versículos 13 al 35. Entonces, ningún otro evangelio nos va a narrar el pasaje de los discípulos de Emaús, solamente San Lucas. Y entonces, lo primero que vamos a decir es que este es una catequesis en forma de narración. Y lo que nos quiere decir el Señor a través de San Lucas, porque es palabra de Dios, que no se puede ser cristiano si no nos hemos encontrado con Cristo. Si no nos encontramos con Cristo, no somos cristianos. Y por eso el Papa Benedicto XVI, en su encíclica Deus Caritas Est, el número 1, dice: se comienza a ser cristiano no por haber conocido una doctrina, una filosofía, y en otras palabras, tampoco se comienza a ser cristiano por ser bueno. ¿Cuándo en verdad se comienza a ser cristiano? Dice el Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI. Se comienza a ser cristiano a partir del encuentro con una persona llamada Jesucristo. A partir del encuentro vivo con Cristo resucitado, entonces ya no se puede caminar en la misma dirección. Ya no se puede vivir con los mismos valores y enfrentar con los mismos criterios las tempestades. Ya no, hermanos. Y por eso pon atención a esta catequesis que el Señor nos ofrece en este tercer domingo de Pascua, para que nos animemos a encontrarnos con Jesucristo. Y los que ya recibieron el querigma, porque están haciendo proceso de evangelización, de discipulado y apostolado, y que ya están en nuestras pequeñas comunidades. Ayer terminamos una etapa de este proceso, los que ya empezaron, ¿verdad? Con la liturgia eucarística. Levante la mano quienes están ya en el proceso querigmático de evangelización. Bien, entonces la palabra no solamente está dirigida a aquellos que todavía no hacen proceso, aquellos que se encuentran alejados y que son católicos de ocasión, que solamente vienen a la iglesia de vez en cuando, dicen cuando les nace, ¿verdad? Eso no es fe. Esta palabra también está dirigida, los destinatarios somos todos, también los que estamos haciendo un proceso de conversión y santificación, los que estamos en el proceso evangelizador. Entonces, escucha, para que si no has recibido el querigma, te animes a encontrarte con Cristo. Y si ya te encontraste con Cristo, que no te desanime la cruz. Y por eso pon atención. Estos discípulos de los cuales nos habla el Evangelio de San Lucas, estos discípulos ya habían tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, pero no estamos exentos de dar marcha atrás. Nadie está exento, ni tú ni yo, no estamos exentos. Por eso aquí viene lo otro, ¿verdad? Y entre paréntesis, no te sientas más que otros, porque somos simples mortales. Todos los días estamos en posibilidad de lo mejor o de lo peor, de ser mejores que ayer o peores que ayer. Nadie puede decir ya estoy convertido. No estamos convertidos. Ha comenzado un proceso que si nos descuidamos sufrirá retrocesos, y si nos descuidamos más romperemos el proceso. Entonces pon atención. Los discípulos de Emaús ya se habían encontrado con nuestro Señor Jesucristo, por decirlo de otra forma, ya habían recibido el querigma.
Ya lo habían recibido. Habían compartido la experiencia de ser discípulos del Señor, de estar con Él, de escuchar su palabra, de ser testigos de su misericordia y de su providencia. Pero cuando llegaron los días oscuros de la persecución, de la pasión, de la crucifixión, de la muerte, los discípulos no entendieron la cruz. Y esto es para nosotros. Cuando yo he pasado por esas cañadas oscuras, también me ha pasado lo que los discípulos. No he entendido la cruz. Y esto es para ti. Por nuestras propias fuerzas no estamos capacitados para enfrentar tempestades. No estamos capacitados para encontrarnos con la cruz, ni para cargar la cruz. Por nuestras propias capacidades no podemos amar la cruz. No podemos. Y ahí tenemos entonces las consecuencias. Aparecen en esta escena los discípulos de Emaús. ¿Qué pasa cuando no entendemos el proyecto de Dios marcado por la cruz? ¿Qué es lo que pasa? Viene la tentación de querer regresar a Emaús. Y por eso el camino de Emaús, vamos a sintetizarlo en 3 significaciones. ¿Qué significa caminar hacia Emaús? Caminar hacia Emaús es caminar hacia el abandono. Cae en la tentación de querer romper con la comunidad, de querer alejarse de la iglesia, y caminan hacia Emaús. Caminar hacia Emaús, además de significar abandono, es un camino de desilusión. Nosotros esperábamos, pero están totalmente desilusionados. Pero también es un camino de desesperanza. Los que caminan hacia Emaús, esos discípulos, han dejado apagar la llama de la esperanza. Abandono, desilusión, desesperanza, pero también es un camino de desconfianza. Ya no confían más. Se sienten defraudados porque han visto solamente desde la parte humana la cruz, y verla desde la parte humana, la cruz nos desgasta, nos desilusiona. Y ahí los tenemos. Pero en medio de esa oscuridad afectivo-espiritual, en medio de esa noche oscura que ha venido a habitar a los discípulos, mira cómo el Señor muestra su misericordia. Se acerca a ellos bajo la apariencia de un peregrino desconocido. Y entonces se acerca a ellos para mostrarles su amor. Siempre que se acerca el Señor a nosotros peregrinos hacia la Jerusalén celeste, es para mostrarnos su amor misericordioso y providente, que son las 2 caras del amor divino: misericordia y providencia. Y entonces el Señor les pregunta: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Por supuesto que el Señor lo sabe. Ya sabe cómo se encuentran estos discípulos, puesto que el buen maestro conoce a sus discípulos. Y este maestro divino conoce su historia, nuestra historia, su pasado y nuestro pasado, nuestro presente. Conoce las condiciones de nuestra alma y lo más escondido y secreto que hay en nuestro corazón. Nada escapa a su mirada.
Pero el Señor quiere provocar en esta terapia psicoespiritual que se abran, porque quien no se abre no encuentra luz, se resiste a la luz, no se desahoga. Quien no se abre permanece en la muerte. Nunca te cierres, siempre ábrete. Y entonces los discípulos empiezan a abrirse. ¿Y qué es lo primero que sacan? Sus tristezas, sus fracasos, su basura emocional. El encontrarnos con la cruz genera basura emocional. Y es necesario liberarnos de esa basura emocional, porque lo único que hace es estorbarnos, no dejarnos caminar, y nos roba la paz. Y nuestro Señor Jesucristo, después de escucharlos, entonces los sacude con la palabra. Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para querer todo lo anunciado por los profetas. Es necesario que también el Señor nos manifieste su misericordia, sacándonos de nuestro letargo, hablándonos como nos tiene que hablar y sacudiéndonos con su palabra poderosa. Y después de esto, empieza con cuánta paciencia, ¿verdad?, a mostrarles que la historia de salvación es perfecta. Y nuestra historia, la historia de cada uno de nosotros, es una historia de salvación, vista solamente e interpretada desde la fe. Porque si no interpretamos nuestra vida desde la fe, no será historia de salvación. Y nos vamos a encontrar siempre en esa tristeza crónica y esa amargura que pone de manifiesto nuestra incapacidad para poder descubrir la presencia de Dios viva en nuestra vida. Y así entonces comienza a hablarles y con la palabra a iluminarles. Y mientras les habla, los discípulos dan testimonio de que su corazón empieza a arder. Esos corazones fríos, tibios, empiezan a arder por el fuego de la presencia de Dios en sus vidas. Y eso es señal de sanación, de liberación, de santificación. La luz llega a sus vidas y donde antes era noche, empieza a ser día. Por eso los discípulos le piden al Señor una cosa: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Quédate con nosotros. Este es el deseo del que ha despertado de su letargo, del que ha sido sacudido por la palabra del Señor, del que ha sido iluminado por la presencia viva del resucitado. Todo el que es iluminado por la palabra, todo el que es iluminado por el que es la palabra con mayúscula, tiene el deseo de que el Señor se quede siempre con él. Pero cuando estamos muertos en vida, cuando nuestra fe está apagada, entonces cuando vivimos en la oscuridad, no le encontramos sentido a este camino, no le encontramos sentido a la Eucaristía, no le encontramos sentido a la vida. Y ese es el síntoma de que nuestra vida espiritual está muriendo o ya está muerta. Por eso, padres de familia, no se desesperen. Estos muchachos, adolescentes o jóvenes, el Señor los va a sacudir de una u otra forma, porque grande es su misericordia y no va a permitir que la inversión que hizo para rescatarlos se pierda. ¿Y cuál inversión hizo el Señor para rescatarnos de la muerte, del pecado? Su preciosísima sangre ha sido invertida por nuestra redención. Por eso vivamos en la esperanza. Vivamos en la esperanza y también en la confianza. Y por eso, después de haberse encontrado con el Señor, dice, el Señor entró y se quedó con ellos. Qué hermosa, hermosa palabra. Se entró para quedarse con ellos. El Señor en cada encuentro entra a nuestra vida para quedarse con nosotros.
Y después de que se queda con nosotros, la dirección de nuestra vida cambia. Son reorientados nuestros pasos. Y ahora los discípulos no se quedarán en Emaús, regresarán a Jerusalén. Y estos son los 4 significados de regresar a Jerusalén. Porque regresan ahora habitados por Dios. Somos cada uno de nosotros habitados por Dios cuando tenemos un verdadero encuentro con Él. Y regresar a Jerusalén, esos son los 4 significados. Regresar a Jerusalén es regresar a la vida, dejando la muerte. Es regresar a la esperanza. Ese es un camino de esperanza. Todo el que ha habitado por Dios tiene esperanza en su vida espiritual. Pero también este es un camino de fe y de conversión renovada. Ese es un camino de fe. Caminar hacia Jerusalén es entonces caminar hacia la luz. Y por último, es caminar hacia la comunidad, hacia la iglesia. Porque Cristo, dice la Sacrosanctum Concilium número 7 del Concilio Vaticano II, en cada Eucaristía está presente, como en Emaús, el Señor está vivo, presente aquí, hablándole a cada uno al corazón a través de la palabra, alimentando a cada uno a través de su cuerpo sacramental, y a través de la comunidad nos anima, nos sostiene, nos consuela y nos acompaña en este camino que terminará en la Jerusalén celeste. Entonces, hermanos, cuando el Señor en esa tarde, ¿verdad?, que se convirtió en un gran día, en esa noche que fue un gran y esplendoroso día, el Señor, cuando fracciona el pan, ya no está de manera física. Dice, ahora está de manera sacramental. El Señor no está entre nosotros de manera física, está de manera sacramental, y tenemos que reconocerlo. Hemos de pedirle al Señor que nos conceda la gracia que le concedió a aquellos discípulos, reconocerlo en el sacramento, para poderle servir en nuestros hermanos, especialmente los más necesitados. Así que, hermanos, el Señor ya no está ahora, ya no está físicamente, está en nosotros y está con nosotros. Y hoy le damos gracias al Señor por esta palabra, porque algunos de nosotros, quizá tú que la estás recibiendo, has pasado por días muy difíciles, por noches muy oscuras, por situaciones que te han desgastado, y has tenido la tentación de regresar. Ya no tiene sentido cuando no encontramos sentido para continuar. Queremos regresar a la vida de antes y cortar la comunión con Dios. Hoy el Señor, a través de esta palabra, sale en tu rescate, sale a rescatarte a través de la palabra. Hermano, hermana, Dios así te quiere mostrar su misericordia, rescatado por el buen pastor, para que no te separes de su rebaño, que es la iglesia, en la cual te quiere seguir pastoreando. No te alejes, abre tu corazón y deja que el Señor también entre en ti y se quede contigo. Amén.